nivel cardíaco, como la fibrilación auricular, pacientes con infartos recientes, o a intervenciones de la aorta proximal principalmente. La trombosis arterial, como es frecuente en pacientes ya de edad avanzada, por el proceso de la misma aterosclerosis o como complicaciones de un aneurisma aórtico disección. En estos casos se presenta en forma insidiosa, como ya se mencionó, y que pueden producir el cuadro clínico de aversión a los alimentos, pérdida de peso, etcétera. En un reparo anatómico, aquí vemos los territorios que irriga la arteria mesentérica superior, todo el intestino delgado, desde la tercera porción del duodeno, el ángulo de Treitz, el yeyuno, el ilion y el colon derecho y el transverso son los lugares afectados donde estas ramas son terminales y por lo cual causan un daño severo si es que no se restablece la circulación. El ángulo esplénico, el descendente, el sigmoides y el recto se irrigan a través de la arteria mesentérica inferior y hay algunas colaterales anatómicas que se pueden presentar. La angiotomografía pues es un método accesible, muy rápido, obviamente requiere medio de contraste, pero podemos hacer reconstrucciones muy buenas de acuerdo a un protocolo adecuado de inyección, volumen, tiempo, etcétera, y que aquí podemos ver cómo se muestran el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. En general, la arteria mesentérica superior tiene un ángulo agudo de acuerdo al flujo de la sangre y este es el motivo por el cual los émbolos pueden quedarse en este sitio y causar una embolia, un fenómeno embólico arterial. En la arteriografía invasiva, pues lo que debemos de hacer siempre es obtener una arteriografía en proyección lateral, sobre todo para ver el ostión y el nacimiento de estas arterias. En esta paciente, pues vean, están afectados tanto el tronco celíaco como la arteria mesentérica superior por placas de ateroma calcificadas, aquí una estenosis por una placa blanda, ¿verdad?, que fue tratada mediante la colocación de un stent. No fue un caso que yo puse, pero sí me tocó reabordar por la distorsión del stent y hacerle una nueva dilatación de este stent para restablecer el flujo. La trombosis venosa mesentérica es hasta el 20% de estos casos, ¿verdad? Y como ya se mencionó, es multifactorial o hay muchas enfermedades que pueden causar este fenómeno venoso mesentérico, incluyendo pues, pacientes que tienen problemas de la coagulación y en los cuales en muchos no se puede determinar debido a los niveles tan bajos que a veces están fuera del alcance del laboratorio clínico. Y los casos de no oclusivos representan hasta un 30%. Y se debe sospechar, sobre todo en aquellos pacientes que reciben medicamentos vasoconstrictores, como la ergotamina, la vasopresina, la norepinefrina o la cocaína, que desarrollan dolor abdominal, y aquellos que ya han sido sometidos a cirugías, como coartación aórtica, revascularización o por probable oclusión intestinal. Perdón, me estoy regresando. ¿Ok? En esta aortografía podemos ver el desastre que causó el problema embólico. Únicamente vemos lo que es la arteria renal derecha con permeabilidad de la arteria, pero no vemos ni el tronco celíaco, ni la arteria mesentérica superior, ni la inferior en este paciente con un aneurisma aórtico distal, pero con un problema trombótico importante que ocluyó estos vasos. Y en el caso de la oclusión no oclusiva, de la isquemia mesentérica no oclusiva, vemos característicamente que algunos vasos tienen permeabilidad normal, sin embargo, otros tienen un vasoespasmo importante, que son las que van a causar este síndrome doloroso, ¿sí? El diagnóstico debe ser confirmado en estos pacientes en forma temprana, con métodos de imagen,
los cuales pues tengan una alta sensibilidad y especificidad. El primer estudio que se hace a estos pacientes generalmente es una radiografía simple de abdomen, la cual nos da pues datos inespecíficos que pueden ser causados por muchas enfermedades, pero que en etapas avanzadas pueden ya dar los datos de aumento del espacio interasa por el edema que se provoca en la pared intestinal, la ascitis, neumatosis intestinal, gas en la vena porta y sus ramas, así como aire extraintestinal en caso de una perforación. Estos son los diferentes hallazgos que podemos tener y los porcentajes, y aquí vemos la gran dilatación de estas asas del intestino, ¿verdad?, delgado, el aumento del espacio interasa, y si ponemos atención va a haber la presencia de gas en las paredes del intestino, como es muy claro aquí, ¿verdad?, que representa la neumatosis. Obviamente puede haber datos de una pseudo-obstrucción intestinal, no una obstrucción mecánica, sino únicamente es por la gran distensión y el acúmulo de líquido que vemos aquí, que se desplaza a la porción más declive en la proyección de pie de este abdomen. La tomografía computada y la angiotomografía, como ya les mostré, es la mejor modalidad diagnóstica para hacer el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda, con sensibilidad del 64%, especificidad del 92% y certeza diagnóstica del 75%, con estos equipos sobre todo de multidetectores y con una inyección dinámica del medio de contraste. Anteriormente, antes de que hubiera catéteres transvasculares, pues hacíamos las aortografías con una aguja larga, calibre 18-16, creada por el doctor Dos Santos, y picamos directamente la aorta para hacer este tipo de estudios. Aquí vemos la técnica, se mete la aguja, evitando picar el riñón, chocaba uno con el cuerpo vertebral, desviábamos un poquito y caíamos a la aorta abdominal. Mi profesor en la Universidad de Minnesota decía que era el método más sencillo y se evitaba sobre todo hacer la compresión sobre la arteria femoral. Días después tuvo una complicación porque había lacerado la arteria renal y me dice, es la primera vez que me pasa, pero el paciente tuvo que ser sometido a cirugía, ¿verdad? Pero vean la tomografía computada en estas reconstrucciones tridimensionales, la gran precisión de las imágenes, ¿verdad? Tronco celíaco. Este es un paciente con hepatocarcinoma multicéntrico. Vemos aquí la arteria gastrodenal, la arteria mesentérica superior, y esta es la arteria mesentérica inferior. O sea que prácticamente el hacer una arteriografía invasiva para el diagnóstico ya es muy raro hacerlo. Cuando hacemos un procedimiento de tomografía con estas características, y aquí vemos, por ejemplo, en este paciente que también fue tratado mediante una quimioembolización de un tumor hepático, cómo quedó permeable una pequeña rama accesoria, que es la arteria frénica derecha, y que todavía permitía pues la sobrevida del tumor. Desde el punto de vista venoso, pues vemos que tanto la vena mesentérica inferior drena hacia la vena esplénica y la vena mesentérica superior, pues toda la sangre que proviene del intestino delgado y la parte derecha y el colon transverso, ¿sí? Entonces, en la tomografía computada multidetector, esta es la radiografía digital que obtenemos al principio, vemos la dilatación, como ya se mencionó, pero aparte nos va a dar sobre todo estos hallazgos que son imposibles de ver en un estudio simple, como los defectos de llenado vascular, con mucha precisión la existencia o no de ascitis y el edema mesentérico. Aquí podemos ver el engrosamiento de las paredes del intestino, un poquito de edema en este caso, la neumatosis intestinal, el gas, pero vemos que todavía hay un realce adecuado de las paredes del colon, lo cual nos indican que existe permeabilidad. Aquí vemos una gran cantidad de ascites en otra paciente, y como ven aquí, este es un corte seccional transverso de la vena mesentérica superior con un gran defecto de llenado. Si hacemos reconstrucciones, pues vamos a ver en forma muy clara la extensión de los trombos, en este caso de una trombosis venosa,
mesentérica, que incluye el tronco de la vena porta, la arteria, la vena mesentérica superior, así como la vena esplénica. Y podemos seguirla hasta pues la división ya hacia los diferentes segmentos del intestino. Cuando vemos esto, pues ya pues hay que llamar a los de la funeraria, porque prácticamente ya son, es raro ver así un paciente, pero es un gas dentro de las ramas de la porta, y son pacientes que pues ya están premortem, ¿verdad? Y esta es una paciente que consumía cocaína. Entonces, el diagnóstico por imagen es fundamental para hacer un diagnóstico definitivo, oportuno, para dar pauta al tratamiento médico, quirúrgico y por radiología intervencionista. La evaluación pues, va a ser tanto anatómica, para ver si existen trombos, la extensión, como ya mencionamos, datos de isquemia y la presencia, si está asociada a hipertensión portal, para ver si hay colaterales portoportales o portosistémicas. La trombosis de la vena porta es una patología infrecuente, pero que causa una elevada morbimortalidad, que al inicio puede ser un cuadro clínico inespecífico, y esto es lo que causa que muchas veces no se haga un diagnóstico rápido y se da tratamiento médico, el paciente sigue con molestias, y muchas veces en una tomografía, pensando que podría ser otro tipo de patología, nos hace el diagnóstico incidental de un problema isquémico mesentérico. En la trombosis de la vena porta se desconoce la causa hasta en un 20%. En la población infantil pues puede ser secundaria a la infección abdominal cuando se utilizan catéteres en el cordón umbilical, en la vena umbilical, o puede haber anomalías congénitas hasta en un 20%. En adultos se puede asociar a cirrosis hepática, puede ser causa de hipertensión portal en un 10%, y también se puede ver ya un trombo tumoral en el carcinoma hepatocelular. Otras causas ya se mencionaron, y los procesos mieloproliferativos también pueden causar. Entonces se puede dividir en trombosis venosa portal aguda o crónica, la aguda hasta 60 días, y cuando reúne alguna de estas condiciones, el inicio reciente de síntomas, ausencia de datos de hipertensión portal y colaterales confirmados ya sea por ultrasonido o tomografía computada, y puede carecer de sintomatología o alteración incluso de la función hepática. Cuando es crónica, puede haber ya datos de hemorragia varicial secundaria a la hipertensión portal, puede haber síntomas abdominales inespecíficos y que se obligan a hacer un estudio de tomografía o de imagen abdominal, y con esto, si la trombosis venosa portal es parcial, puede ser asintomático el paciente, y también por el desarrollo de colaterales venosas, como ya se mencionó, portoportales, y aumento en forma compensatoria de la irrigación del hígado a través de la arteria hepática. El ultrasonido es un método pues, accesible, económico, seguro, no invasivo, y que permite pues, ver lo que es la aorta, sobre todo en pacientes delgados, y ver si hay algún problema, como en este caso, que había una alteración del flujo en el tronco celíaco. Obviamente, el enemigo para hacer un buen estudio de ultrasonido son aquellos pacientes muy obesos, con hígados muy pequeños, o cuando hay una gran cantidad de gas intestinal superpuesto a la aorta y estos vasos. Aquí podemos ver en este paciente la ecogenicidad y dilatación de la vena porta, ¿verdad? La cual tiene un trombo, que con el Doppler color pues obviamente no hay una señal, y si ponemos el espectro también no va a haber la onda, digamos, de flujo a este nivel. Esta es la correlación, nuevamente con tomografía computada, un trombo grande que llena la vena esplénica, la vena mesentérica superior y asciende a la vena porta. Este es un caso de hepatocarcinoma muy extenso y que está causando un defecto de llenado, que es un trombo tumoral, ¿verdad? Algo que se ve con frecuencia. El resto de la vena esplénica, la vena porta, pues están permeables. En este paciente también vimos una metástasis
¿verdad? En la pared abdominal del hipocondrio derecho, que afectaba también un arco costal. Y si ponen atención, vean la extensión del trombo tumoral hacia la vena subhepática e incluso tumor dentro de la aurícula derecha, ¿sí? Son hallazgos poco frecuentes, pero que se pueden observar. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad de especificidad, como ya se mencionó. Sin embargo, es un procedimiento largo, es costoso, hay menos disponibilidad y requerimos de una buena cooperación del paciente, que a veces es difícil en pacientes si tienen dolor, para mantener la apnea, porque es un estudio más largo. Y como pueden ver, pues se ve muy bien y sin necesidad de inyectar medio de contraste las estructuras vasculares, la vena mesentérica superior, la vena esplénica y la porta. Y si vieron, también tenía un tumor aquí, otro tumor acá. La portografía retrógrada con CO2 es un método que permite hacer estos estudios en pacientes que tienen insuficiencia renal. Lo que sí hay que hacer pues, es meter un catéter, en este caso fue a través de la vena subhepática, enclavamos el catéter en el sinusoide, inyectamos el CO2 y podemos ver la visualización de la vena porta y sus ramas intrahepáticas en forma muy adecuada. Esto se debe a que el CO2 va a difundir en forma muy rápida, mejor que el medio de contraste a través del sinusoide. Y es algo que se utiliza en donde se cuentan con los recursos para evitar el uso excesivo de medio de contraste o en pacientes alérgicos. Es el mismo caso en el cual pues ya hicimos la anastomosis portosistémica, el TIPS, ¿verdad? Y aquí ya estamos con el catéter inyectando el medio de contraste y vemos, aparte del gran grosor de la vena porta, sus ramas, el llenado del medio de contraste de estos grandes paquetes variciales gastroesofágicos. La arteriografía, desde el punto de vista para la visualización de las venas, es difícil y da imágenes no de gran calidad, pero sin embargo vamos a ver varios hallazgos. Uno es el flujo arterial lento, la tensión prolongada, la falta de opacificación, los defectos de llenado y la circulación venosa colateral. Vamos a seguir. Vean esto, el pronóstico, la mortalidad, sin tratamiento, ya cuando hay sepsis infarto es del 100%, cuando hay sepsis infarto el 80%, tratados quirúrgicamente y una alta recurrencia. Los trombolíticos son estos, hay diferentes esquemas, actualmente se utiliza el RTPA, ¿verdad? Utilizamos dispositivos para hacer trombectomías, como estos, que es una sonda en la cual hay un flujo de solución salina y contraste, se mete dentro del trombo y lo va fragmentando y aspirando en forma simultánea. Hay diferentes marcas, hay otros que utilizan una especie de broca para hacer la fragmentación y aspiración del trombo. Y las ventajas de utilizar estas dos técnicas es que es más eficaz. En este otro caso vemos un acceso transhepático directo hacia la vena porta, vemos la gran cantidad de defectos de llenado que representan los trombos. En este paciente hicimos una fragmentación utilizando una canastilla para la extracción de cálculos biliares de nitinol, ¿verdad? Poco a poco fuimos aspirando hasta recanalizar esta vena porta y con esto pues evitar una cirugía, digamos, extensa del intestino. Este paciente fue estudiado después y pues no había datos ya de un problema intestinal con los signos que ya señalamos. Y este es otro caso similar en el cual aquí quiero decirles que pues hay que embolizar el tracto transhepático para evitar que haya un hemoperitoneo. Y vean que pasa meses después, hay circulación colateral, ¿verdad? Que esto permite que este paciente, a pesar de toda esta maraña de venas, pues tenga una evolución mejor, sin una resección intestinal amplia. Ya para terminar, esta es una paciente cirrótica por hepatitis C, ingresamos a través de un TIPS, vimos que había trombosis de la vena porta, hicimos la aspiración y aquí vemos la gran cantidad
de coágulos que aspiramos. Esta es la imagen de tomografía previa y cómo quedó después del TIPS. El flujo que aumenta a través de la vena porta hacia el TIPS hace que sea menos posible que hagan una trombosis. Y esta imagen la muestro para que mencionar nada más que 24 horas después, la paciente estaba consciente a pesar de tener ascitis, que fue la indicación. Los resultados no hay debido a la escasez de los número de pacientes, no existen resultados de ensayos clínicos controlados, ni de los métodos óptimos para ver cuál es mejor, aunque la tomografía obviamente por las características que ya mencioné es muy importante. Las complicaciones pues, se deben a los diferentes medicamentos, a problemas con la angioplasia percutánea transhepática y hay que darle un cuidado y seguimiento a estos pacientes. Y en conclusión, pues la isquemia mesentérica es una causa poco frecuente, representa la trombosis portomesentérica hasta una séptima parte y en 1935 se vio que era algo diferente a la oclusión arterial, que es la más frecuente. Esto requiere pues, un diagnóstico oportuno y eficaz y es importante que tengamos en cuenta que existen novedosas vías de abordaje como la transvascular, la directa, percutánea transhepática, la retrógrada a través de un TIPS y que tenemos una serie de recursos trombolíticos, angioplastías, stents vasculares, trombectomía, fragmentación y tromboaspiración para el manejo de estos pacientes. Y nos encontramos así. Se fue aclarando el cielo y podemos ver el panorama, ¿verdad? Y si podemos encontrar algo como esto, que es una maravilla. Gracias.